Del garaje a la industria. ¿Cómo se valida una innovación automotriz? Vale, vamos a ir directos al grano en esta explicación técnica. Esto no es solo teoría. Para los que estudiáis mecatrónica automotriz, este salto es literalmente lo que separa un buen proyecto de fin de semana de algo que realmente puede salir al mercado sin causar un desastre. Venga, vamos a analizar este caso. A ver, para poner todo esto en contexto, situémonos en la escena del instituto, que es el centro de nuestro caso de estudio. No hablamos de estar haciendo chapuzas en un garaje de casa. Estamos en un entorno académico muy serio, donde futuros ingenieros y técnicos se dan de bruces contra los problemas del mundo real. Aquí es donde los esquemas perfectos de los manuales chocan contra las leyes de la física. Estos estudiantes de mecatrónica tienen un desafío entre manos que es, un proyecto de altísimo riesgo que va a poner a prueba absolutamente todo lo que han aprendido. Y ojo al reto, porque no es empezar desde cero con un prototipo moderno. El desafío de ingeniería es meter mano a un vehículo clásico de los años 90. Pensemos un momento en esto. Quieren adaptar e instalar un sistema de frenado regenerativo en un coche de una época en la que un simple disquete era considerado alta tecnología. Es un choque generacional brutal. Hay que conseguir que ese hardware clásico se entienda con sensores modernos y con toda una red de recuperación de energía. Y todo esto conectado a un sistema eléctrico que apenas fue pensado para arrancar el motor y encender la radio de cassette. Entonces, claro, imaginemos la situación en el laboratorio. Después de semanas de soldaduras, programación de microcontroladores y muchos cálculos, el equipo conecta el sistema y, ¡bingo!, funciona en el banco de pruebas. Luces verdes, los monitores muestran la recuperación de energía, los relés saltan en el milisegundo exacto. Todos conocemos esa sensación espectacular de victoria inicial. Pero seamos realistas. Un banco de pruebas estático en un laboratorio, con una temperatura ideal, es un poco un espejismo. Es un mundo perfecto peligrosamente alejado de lo que es la carretera de verdad. Porque, de repente, la realidad te da un bofetón con la gran pregunta. ¿Qué pasa a 120 km por hora con lluvia torrencial? Ahí se acaba la teoría. Ya no estamos a 22 grados en el laboratorio. Estamos en una autopista encharcada, el neumático pierde adherencia, el conductor frena en pánico total y este nuevo sistema regenerativo tiene que tomar decisiones instantáneas sin desestabilizar un chasis que tiene más de 30 años. Esta es la clave. Esta barrera separa de tajo a los aficionados de los profesionales de la industria, porque una innovación es inútil o incluso letal si a la primera tormenta el sistema colapsa. Ese caos impredecible de la vida real se resume en variables críticas muy claras que un laboratorio estático ni de broma contempla. Primera, ¿qué pasa si hay un fallo del sensor de velocidad? Si el sistema regenerativo recibe datos falsos de una rueda, podría frenar demasiado o no frenar absolutamente nada, y tenemos un accidente seguro. Segunda, la carga extra en el sistema eléctrico. Ojo con esto. El alternador de este coche de los 90 estaba pensado para bombillas halógenas, no para tragarse picos masivos de energía. ¿Aguantarán los fusibles originales? Y tercera, fundamental, la reversibilidad para el cliente. Si tienes que cortar el chasis de forma permanente, comercialmente es un fracaso absoluto. Un éxito en el banco de pruebas se esfuma si no superamos esto. Así que el punto crítico de todo esto es la diferencia bestial entre simplemente que funcione, como pasa con un auto clásico sin modificaciones que solo arranca y frena, frente a que esté validado como el nivel que exige un auto con un kit de inyección electrónico totalmente homologado. Hacer una modificación para que arranque, vale, funciona. Pero el estándar de la industria exige una validación total, y validar significa ir a por todas, someter el sistema a estrés continuo, fatiga extrema, cambios de temperatura locos, forzar el fallo catastrófico y demostrar que sigue siendo predecible y seguro. No vale con que arranque en un taller seco, tiene que funcionar 100.000 veces, lleno de barro, con nieve o a pleno sol abrasador. Y claro, nos preguntaremos, ¿cómo narices hace la industria automotriz para probar todo esto sin destrozar prototipos carísimos o poner en riesgo vidas humanas? Pues la respuesta es el HIL, o Hardware in the Loop. Digamos que es el código de trucos de los ingenieros de hoy. Básicamente es una secuencia de prueba de validación real en laboratorio para simular fallos sin ningún riesgo físico. Cogemos el cerebro electrónico del sistema real y lo enchufamos a un simulador informático brutal. Y ese simulador engaña al hardware. Le envía señales haciéndole creer que va a 120 por hora en medio de un diluvio. Así los ingenieros pueden inyectar fallos, como cortar un cable virtual en plena frenada, y ver al milímetro cómo reacciona la placa. Y para que veamos que esto no son solo castillos en el aire, prestemos atención a lo que cuenta un técnico que lo vivió en sus propias carnes. Nos relata lo siguiente. Una vez instalé un sistema de dirección asistida sin validar la corriente del alternador. A las 2 semanas, el cliente quedó varado porque la batería no cargaba. Uf, es un ejemplo que duele, pero es súper revelador. Mecánicamente, la dirección iba de lujo y el cliente se fue feliz. Pero faltó mirar el sistema completo, validarlo en conjunto. Esa nueva dirección consumía silenciosamente más energía de la que el alternador clásico podía generar, y poco a poco fue chupando la batería hasta dejar el coche completamente tirado.
Fijaos que las consecuencias de saltarse la validación no son solo tener que hacer una simple reparación de emergencia. El coste real, y esto en el mundo profesional es demoledor, es el doble del trabajo y, lo peor de todo, la reputación perdida. Piensa en el marrón. Mandar una grúa, buscar el fallo desde el origen, cambiar la batería o el alternador asumiendo tú el toste y volver a instalar todo. Pero el impacto económico da igual comparado con perder la confianza de ese cliente. En el sector automotriz, tu reputación como ingeniero o como taller lo es todo. Si por ahorrarte tiempo al principio sacas algo sin validar, a la larga las pérdidas son incalculables. Con esto llegamos al final de nuestro análisis técnico. Vamos a volver a la escena de los estudiantes de mecatrónica y a la instrucción directa que les lanza su profesor tras evaluar este caso de estudio. Una pregunta para pensar a fondo. ¿Qué elementos de validación identifican? ¿Qué consecuencias tiene no validar? Y esta, sin duda, es la mentalidad que separa a un simple entusiasta de un verdadero ingeniero de élite de la industria. Cualquiera que se dedique a integrar nueva tecnología tiene que grabarse estas dos preguntas. Hay que observar cómo se comporta un componente no solo cuando hace magia, sino cómo resiste cuando todo a su alrededor sale mal. Así que os dejo con esto. La próxima vez que veamos una innovación increíble, ¿nos preguntaremos simplemente si funciona o nos preguntaremos si realmente sobreviviría a la prueba implacable de la validación extrema?